Para estas horas, todos los que nos están escuchando deben de ya estar hartos de escuchar hablar de las elecciones en México, ¿o no? Y sin embargo, nosotros sentimos que era una obligación personal del equipo y profesional el tratar de hacer un resumen de lo que vimos, de lo que estamos viendo y dar nuestra perspectiva de lo que creemos que vendrá. Entonces, primero vamos a la parte del resumen. Cuando este sexenio empezó, Manuel Andrés dio un discurso muy similar al de Claudia, que uno lo oye y le dice, sí, 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 queremos ser todos iguales, todos amigos, todos buenos, vivan las mujeres, vivan todos y vamos arriba y adelante. Pero después de decirlo en su discurso inicial, jamás lo volvió a repetir. A partir de ahí, todo lo demás ya no fueron más que ataques, burlas, críticas, separaciones, manipuleos, maniqueos y, bueno, y llevar a cabo lo que él quería llevar a cabo. Esa es la primera parte. Entonces, la primera opción con Claudia es que nos haga exactamente lo mismo, que diga todo lo que queremos oír, todo muy tranquilo. En unos meses, cuando tome la banda, se le olvide todo y se dedique a ir con odio jarocho contra todos los que no los apoyaron o simplemente a seguir y continuar los proyectos de la 4T. Vamos a la segunda parte. Seguir, y vamos a regresar a este punto de todos modos, pero seguir y continuar los proyectos de la 4T. ¿Cuáles son los proyectos de la 4T? Uno, el tren que no circula. Dos, em, el Pemex que no pemexea, que no produce gasolina. El, la refinería que no refina. Luego, la tercera parte es el istmo que no se divide y que además se dividió entre tres empresas fantasmas, ninguna de las cuales se dedica a construir trenes y, ninguna parte habla con la otra parte, es decir, los rieles, todo son diferentes. Un mismo tren no puede circular por ahí, pero eso sí, hay millones de dólares en cada uno de estos proyectos. Entonces, si lo que quiso decir fue, vamos a seguir tirando el dinero, bueno, tirando el dinero en bolsas de papel para que venga en efectivo a nosotros, entonces sí, probablemente eso siga sucediendo. Em, y Claudia lo continúe, claro. Ahora, vamos otra vez al regreso. Por una serie de cambios que hizo, igual como el discurso inicial, hizo toda una serie de cambios a constituciones, a reglamentos, a todo. Y entonces le quedó que estos meses ya acabó ahorita con las elecciones, ya acabó con las corcholatas, ya acabó con todo, ya puede hacer lo que le venga su regalada gana sin tenerle que dar cuentas. No, no que le haya dado cuentas en el pasado a nadie tampoco, pero ahora va a dar menos cuentas. ¿Qué significa menos cuentas? Bueno, lo primero es que él controla el INE y ahorita vamos a regresar también a ese punto. El segundo punto es que él controla el Congreso totalmente. No Claudia, porque estos meses que siguen son él con un Congreso que él controla y al que va a poder pasar lo que le venga a su regalada gana. Em, y tercero, ya va sobre la Suprema Corte. Va sobre la Corte para asegurarse que no haya absolutamente nadie que le pueda poner un traspié o que distraiga o que por lo menos detenga o retrase los cambios que él quiere hacer, que no son cambios para beneficio del país, son cambios para beneficio de él, nada más de él, y a lo mejor de su camarilla, pero no del país. En fin, el caso es que durante estos meses que siguen, Manuel Andrés tiene el Congreso que no tuvo antes, con las oportunidades para hacer todos los cambios que él quiera, que los va a hacer.
porque además, dentro de lo que cabe, ha sido muy sincero, nos ha advertido de todo lo que va a hacer siempre. Y nosotros, pues, porque así somos, votamos por él una y otra vez, entonces, pues nos merecemos el resultado de lo que nuestros votos eh, plantan, provocan, generan, atraen. En fin, siguiendo con la elección, si ustedes recordarán de los primeros programas que teníamos acá, cuando empezó con todo su gabinete y todo, preguntamos, ¿qué hace el señor este que está en la Comisión Federal de Electricidad? Sí, al que se le están apagando las plantas. Sí, el que después de decir que los españoles deben de irse con sus conquistadores de regreso a España, le pagaron una fortuna por plantas que no valían ni la mitad. Eh, Ese señor, el que dio casualmente al que se le cayó el sistema en la elección que perdió, Manuel Andrés. Y uno dice, bueno, Manuel Andrés contrató al mejor y lo tuvo ahí guardado 6 años, lo tuvo sentado, sin molestarlo mayormente, dejando que hiciera lo que le viniera su regalada gana. Y obviamente durante esos 6 años no aumentó la capacidad de producción de electricidad de México. Ni es más segura, ni es más confiable, ni es más constante. No, esos son pequeños detalles que a nadie le importan. Lo que importa es que el sistema se cayó cuando se tenía que caer para que Claudia ganara como querían que ganara. Y con tanta gente votando en la calle, a todo mundo se le hace que es imposible, imposible que el sistema se haya caído, con lo cual este sería el fraude perfecto. Claro, hoy en día, los gobiernos populistas le piden a quienes cuestionan sus acciones que las demuestren. Nosotros no podemos demostrar que se cayó el sistema por malosidad de Bartlett. Sin embargo, una persona ahí me dijo, por ejemplo, bueno, se cayó el sistema porque había muchísimos votos. Sí, pero los primeros votos que iban a salir no tenían nada que ver con los muchísimos, tenían que ver con unos cuantos miles que se habían preseleccionados. Y antes de que saliera ese conteo rápido, ya se había caído el sistema. Luego se volvió a caer 2 veces más, que si hackers, que si la luz, que si la carabina de Ambrosio, que si el odio jarocho veracruzano, lo que usted quiera. El caso es que Morena ganó todo lo que quiso y más allá. También, y claro, queda abierta la pregunta de si Bartlett tuvo algo que ver con que se cayera el sistema. Yo creo que sí, pero vamos a dejarlo ahí como una hipótesis. También otra opción de todas estas elecciones eran que había un acuerdo, también lo dijimos desde el principio de las elecciones, que había un acuerdo entre el Alito y bueno, y el PRI, o bueno, perdón, Morena, pero realmente pues todos los de Morena vienen del PRI. Y había un acuerdo entre ellos, te voy a dar a ti, PRI, te voy a dejar 2 gobernaturas, te voy a dejar bla, 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 y a ti, Alito, te van a costar tantos millones de pesos y vas a hacer como que haces campaña, pero te aseguras de que no ganes. Si usted ve la campaña de Xochitl, desde el primer día la encerraron y tuvo incluso problemas para comunicarse con la prensa, con los medios, con la gente, con quien fuera, porque no sabía ni qué decir, porque la jalaban al mismo tiempo en distintas direcciones, porque no había tal coalición. Había una reunión de probables desaparecidos. Y si usted ve los resultados, pues ahora resulta que el PRI, el PRD ni hablar, y el PAN, para efectos prácticos, están casi desaparecidos, porque además ninguno tiene ni siquiera no tienen una plataforma clara, no tienen una ideología clara, no tienen una limpieza de gobierno claro. ¿Cómo puede el PAN hablar de limpieza de gobierno después de haber tenido allá a Fox y dejarlo suelto diciendo sandeces en la calle? Calderón es toda otra historia y el monumento el monumento a la corrupción que se construyeron ahí en Reforma también es una burla. Pero en fin,
El caso es que el PAN queda como, bueno, el PAN queda como el primer partido de oposición que hubo en México, es interesante. Luego luego queda, pues, pedacitito, las migajas del PRI, que nunca pudo decir, este, que nunca pudo reconocer que eran unos corruptos. Yo insistí también desde el principio, si usted recuerda, que yo siempre insistí que de la Madrid tenía que salir y decir, soy hijo de una familia de corruptos priistas. A lo mejor yo no soy corrupto, pero conozco la corrupción y por eso la puedo combatir. Créanme, la he visto desde adentro, la he vivido y por eso la puedo combatir. Pero no, tampoco dijo eso. En fin, entonces luego nos queda abajo del PRI o juntito al PRI queda Movimiento Ciudadano, se lo puede usted imaginar. El PRI, bueno, lo que pasa es que el viejo PRI, el PRI echeverrista, ese PRI se llama Morena. El otro PRI casi está desaparecido. Y está desaparecido, sí, porque son unos ladrones. No eran ineptos de por completo, nada más eran unos asquerosos ladrones. Bueno, el nuevo PRI o el nuevo Morena son ladrones y son ineptos. Entonces ya llevan 2 votos a su favor. En fin, ahora el PRI resulta que queda casi en condiciones muy similares a las de Movimiento Ciudadano. Imagínese usted, PRI con Movimiento Ciudadano. Y luego aparece el PT, un viejo, viejo partido que viene desde el Partido Comunista Mexicano y que también tampoco tiene ideología, tampoco tiene nada. Y en resumen, todos estos partidos en general no son más que cofradías de piratas que se reúnen para atacar el botín y quedarse con la mayor parte posible. Movimiento Ciudadano le van a dar 1 billón de pesos. Pues no está mal para 2 gobernaturas y 3 lugarcitos, bla, 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 bla. Yo creo que con eso les alcanza para un montón de desayunos. Y si eso le toca a Movimiento Ciudadano, pues que no le tocará a Morena. Y cómo ya saben cómo se lo van a distribuir. El problema entonces es que tenemos una nueva presidenta en las ilusiones del pueblo mexicano, porque el pueblo mexicano somos muy ilusos, nos las creemos todas. Y pues también tenemos que creer que hay una mujer presidenta y que por ser mujer va a ser mejor presidenta. Pues yo no he visto que una mujer gobernadora sea mejor gobernadora y que una mujer senadora cene mejor o cene más o sea mejor. No lo he visto, ni he visto que haya mujeres, no quiero decir todas, pero tampoco he visto mayores mujeres que tengan mayor capacidad mental que los hombres, que de por sí los hombres no tienen mucho. Pero las mujeres que están con ellos ahí, del grupo priista y del grupo morenista, no cantan nada mal las rancheras. En resumen, el que sea mujer o no sea mujer, Claudia, creo yo que no hay ninguna diferencia. Creo que simplemente es lo mismo. Y los jóvenes que no fueron a votar, a todos los que les he preguntado, me dijeron, es que todo es lo mismo. ¿Para qué votamos? Si es nada más para decirle quién se robe qué o quién se robe a quién o quién quede peor con quién. Y de alguna manera, pues esa forma de ver el mundo es muy triste, pero tiene su realidad, excepto que en esta ocasión hay una diferencia enorme entre Manuel Andrés y todos los ladrones anteriores. Y la diferencia es que Manuel Andrés, además de robar en efectivo, es un ideólogo. Para él hay una ideología de base, llamémosle, sí, comunista, que es muy importante para él, que no entiende mucho de muchas cosas. No es una persona que haya sido así muy intelectual o... No, 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 no. No le interesa nada más que su efectivo. Bueno, los amigos de Andy, claro, y sus grandes proyectos que solo sirven para seguir sacando dinero. Pero además hay ciertas cosas que él quiere cambiar y que cuando las cambie en la Constitución en estos 2 meses, porque lo va a hacer para evitarse
la sorpresa, porque esa es la siguiente pregunta, pero para evitarse la sorpresa, los cambios que tenga que hacer, los tiene que hacer en este periodo. ¿Por qué en este periodo? Porque si no hace esos cambios, no vaya a ser que Claudia se le salga, se le salga del huacal, que esa es la opción. Va a ser Claudia un mero títere de Manuel Andrés durante 5 años, se va a hinchar de dinero como loca en efectivo y va a hacer todo lo que le digan, o Claudia, que es muchísimo más preparada que Manuel Andrés, que tiene otras perspectivas, otra quizás incluso es más ideológica, porque entiende que Manuel Andrés, esa Claudia no, no querrá quitarse a Manuel Andrés de encima, no querrá mandarlo de embajador a Venezuela o a Cuba, Nicaragua. Iba yo a decir España, pero no lo van a aceptar. Estados Unidos tampoco. Entonces, él tiene 30 días de septiembre para hacer lo que quiera. 30 días de septiembre. Y de aquí a septiembre, obviamente les va a estar dando instrucciones a todos los que ya ganaron para saber lo que tienen que hacer cuando entren y tenerles listos los paquetes, mandárselos, que los firmen a medianoche y que los pasen. Eso no va a detener nadie. Y entonces, para no confundirlos mucho, quedan varias opciones. Opción una, entra Claudia, va a ser como mujer, va a ser una enorme diferencia en el país. Esa es la primera opción, por ser mujer. La segunda opción, entra Claudia y como morenista, entreguista, no va a ser nada que más que un portavoz de lo que quiera hacer Manuel Andrés. Entra Claudia y como una ideóloga de la vieja guardia comunista, decide tomar las riendas por la brida y decide deshacerse de Manuel Andrés, aprovechar todo lo que él ya hizo, pero para llevarlo a un nivel ideológico. Cuarto, si decide hacerlo, a lo mejor finalmente los vecinos del norte reaccionan, porque ayer todavía me dijo uno de ellos, me dice, no, en México no importa quién gane, si ya sabemos, les das $1 kilo. Bueno, a lo mejor ya son 2 kilos de dólares y con eso te hacen lo que tú quieras. Y no se dan cuenta que acá ya están hablando con ideólogos para los cuales los dólares los piden en efectivo y la ideología la aplican sin crédito directamente a lo que van. Imagínense si realmente cambian la constitución como dicen, si cambian la forma de propiedad de toda la propiedad privada del país y la declaran propiedad del país, o sea, del país para que nos entendamos. Eso no lo hace propiedad de los pobres, ni de los indígenas, ni de los pueblos iniciales, ni de nadie. Lo hace propiedad de un burócrata. Entonces, vamos otra vez al principio. Yo no creo que Claudia haga nada diferente o mejor por ser mujer. Yo no creo que haya ninguna diferencia entre ser hombre y ser mujer en cuanto a ser honesto, ser capaz. Sí creo que las mujeres tienden a ser mucho más capaces y detallistas que los hombres, eso no me queda duda. Es más, le tengo mucho más miedo a una mujer en una posición de poder porque una mujer que de veras quiere lograr algo, no se le van los detalles y no deja que nada pase. Los hombres somos más, ¿qué importa? Luego lo vemos. Pero este no es el caso. Lo segundo, eh, sí está más preparada que Manuel Andrés y sí podría darnos una sorpresa, pero yo creo que Manuel Andrés lo armó muy bien entre la Guardia Nacional, el darle al ejército un montón de empresas que no sirven para nada, el hacer de los soldados secretarias, meseras, albañiles, limpiabaños en hospitales y no sé cuántas cosas más. Los tiene exactamente donde los quiere tener, los generales felices de la vida, como Rico MacPato bañando en albercas de efectivo, y los demás pues trabajando porque son las órdenes que les dieron, y la orden puede ser desháganse de Claudia. Entonces, además, acuérdense que le dejó a Claudia esa pastilla suicida, que es la de las votaciones dentro de 3 años.
Si Claudia se le sube a las barbas a Manuel Andrés, y si Manuel Andrés, si no lo matan, no se deshacen de él o no lo mandan a la Patagonia y está activo, Manuel Andrés va a provocar, a promover y a reunir a los morenistas para que en 3 años se deshagan de Claudia y le pongan a quien él haya puesto en la Suprema Corte o a quien él haya, a quien realmente pueden cambiar tanto las leyes que casi, casi podría decir que hasta para que lo regresen a él, para que salve al país y y a la cuarta transformación. Lo que más me asusta, lo que más me asusta, y espero yo estar equivocado, es que en septiembre Manuel Andrés se va a asegurar que no haya nada ni nadie que pueda estorbar su trabajo. No hay contrapesos. Y como siempre hemos dicho 1000 veces, la democracia es una basura, no sirve para nada, pero gracias a la democracia hay contrapesos que a veces nos protegen de ciertas tonterías o de tipos a los que se les sube el poder a la cabeza. ¿Alguien piensa que a Manuel Andrés se le subió el poder a la cabeza? En todo caso, la situación ahorita es que realmente ya no hay oposición, no hay coaliciones, eh, no existe Xochitl. Es muy triste los memes que andan mandando poniéndola de vendedora de gelatinas otra vez. Eh, no hay nada. Lo único que queda para combatir una posible dictadura, que no creo que sea tan salvaje como la venezolana, sino por otra razón, por la cercanía con Estados Unidos, pero podría serlo si los Estados Unidos creen que una dictadura tipo Maduro, pero al revés, les serviría para sus negocios, la van a apoyar. Pero si todo eso sucediera, lo único que queda contrapeso es la ciudadanía. Y ahora vamos al tema de la ciudadanía. Yo no entiendo cómo Morena pudo ganar todo lo que ganó después de ver a tantos ciudadanos formados horas y horas en tantas casillas para votación, después de haber ido a manifestaciones y cosas, a menos que a la hora de votar se les haya olvidado. Entiendo que hay muchísimos millones más de mexicanos que por 3,000 pesos son capaces, pues sí, de vender a su madre, literalmente, que, que, este, que mexicanos que están dispuestos a salir a luchar por sus derechos, sobre todo cuando no conocen y no han disfrutado de esos derechos. Y ese es el gran punto. En México, el pueblo de México, casi incluso me atrevería yo a decir que hasta aquellos a los que Manuel Andrés llama fifís, nunca hemos disfrutado realmente de los beneficios de una sociedad verdaderamente democrática. Nunca disfrutamos de los beneficios de instituciones que verdaderamente nos respetaran o apoyaran. Dijimos el INE y vean con qué facilidad, nada más con paciencia. Se rió de todas las manifestaciones y al INE no se toca y todos esos rollos. Lo cambió y puso una señora que tiene 15 familiares claramente identificados, hijos, sobrinos, etcétera, en puestos del gobierno de Sonora como morenistas. ¿Cómo puede esta señora siquiera dar una opinión que tenga el mínimo de, de, de validez? Y claro, ni hablar de los medios de comunicación. Sabemos que no tenemos medios de comunicación. Yo diría que la única excepción a los medios de comunicación hiperduper corruptos, hiperduper vendidos, que además, debo reconocer, muchos de ellos hicieron un esfuerzo fenomenal para demostrar que no estaban vendidos. ¿Cómo se llama este? Cárdenas y toda una serie de gente con programas de radio y de televisión que hacían esfuerzos gigantescos para tratar de aparecer como neutrales, como parejos, pero se les llenaba la boca cuando estaban con Morena, porque de ahí vienen los cheques, de ahí vienen las concesiones,
de ahí vienen las prestaciones para ellos. Entonces, los únicos que más o menos sobrevivieron a toda esta avalancha de control fueron los medios de comunicación en Internet. Eh, fueron, no sé, no quiero mencionar nombres porque estoy seguro que se me va a olvidar alguno, pero los que estaban en medios de comunicación de Internet sí eran los que hablaban claro, los que decían las cosas como tenían que decirlo, algunos a mi gusto con demasiadas groserías totalmente innecesarias, todos con el coraje de la impotencia, todos con la frustración de saber que los otros medios se los iban a comer. Televisa compró Univisión, Univisión se entregó por completo a Manuel Andrés, y Manuel Andrés se queda varios meses con algo más importante. Ya olvídense lo que va a pasar en México. Manuel Andrés se queda con el poder de decidir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora yo pues, me atrevería a decir que ha cambiado la ecuación. Manuel Andrés puede decidir quién es el presidente de Estados Unidos con tan solo llenar la frontera de pandillas y de caravanas de ilegales para que en todas las televisoras Trump pueda decir que con él eso no va a pasar y Biden tenga que reconocer que está pasando. Entonces, el panorama no es especialmente bueno. No sé decirles, no sé si vamos a estar acá durante, ni siquiera sé si voy a estar vivo, eso es otra historia, pero tampoco sé si estando vivo voy a querer estar aquí todo el sexenio y estar informándome de todo lo que se está robando esta mujer, de todo lo que se siguen robando los hijos de Andy, digo, los hijos de Manuel Andrés, los diputados, senadores, gobernadores, etcétera, para tratar de llamar la atención y de despertar a un pueblo que según si todas mis hipótesis son falsas, el resultado es aún peor, porque si mis hipótesis son falsas, si no se cayó el sistema por tramposos, si no hubo trampa en las computadoras, si no hubo manipuleo en la gente que llegó a votar, quiere decir que somos un pueblo que vendemos nuestra libertad por 3,000 pesos al mes, que yo entiendo, hacen mucha diferencia para mucha gente, mucho más diferencia que el ser o no ser libres, porque ¿de qué sirve ser libres si no se tiene educación, si no se tiene comida, si no se puede vivir bien? Pero ¿saben qué? Ya le demostró Venezuela. Estar en Venezuela de ninguna manera significa ser libre y de ninguna manera significa que los pobres pueden comer o que ya no son pobres, al contrario, 7 millones tuvieron que emigrar. La pregunta es, ¿cuántos millones emigrarán? ¿Cuántos más emigrarán de México a Estados Unidos? Porque ya hay 30 millones allá, 30 millones, que son el 10% de la población. Yo no creo que Estados Unidos esté dispuesto a absorber 7 millones más, no más porque sí. Sí, sí necesitan mano de obra, pero a lo mejor con medio millón la harían, o simplemente con dar visas de trabajo tendrían más que suficiente, no los necesitan como inmigrantes. Pero curiosamente los que están parando la reforma migratoria son los republicanos, porque estaban apostando a esto, a que ganara Manuel Andrés, a que Manuel Andrés mande caravanas a la frontera, a que esas caravanas desestabilicen a Biden y gane Trump otra vez. Y entonces tengamos el binomio Trump-Manuel Andrés, que ahí sí agárrense porque la clase media va a tener que pagar las consecuencias. No sé qué decirles. Quiero creer. Ahora sí, vamos al resumen. Yo quiero creer que por ser mujer, Claudia va a ser mejor. Todos creemos que nuestras mamás fueron buenas, hasta las que no lo fueron. Yo quiero creer que por ser preparada e inteligente, porque lo es, eh, la Sheinbaum va a ser más medida, más científica, más dirigida, va a tener más proyectos de luz, de solar, de cosas que no están destruyendo todo, pero no la veo parando el Tren Maya como pararon el aeropuerto. Pero ojalá sí. No puedo creer
que la oposición se reorganice, porque la oposición se niega a reconocer que cuando les tocó ser gobierno fueron corruptos. Y mientras no reconozcan eso y hagan por lo menos, el intento de limpiar el alma y de pedir perdón, nadie les va a creer. Entonces tenemos que tener oposición honesta, si es que existe. Y entonces habría que buscar entre los ciudadanos, pero los ciudadanos, gracias a los cambios constitucionales que se hicieron en el pasado y que se harán en el futuro, tienen que pasar por un partido político. Y mm, eso para a cualquiera que tenga ganas de hacer algo. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda desear, porque no hay de otra, rezar y desear que Claudia, pues, no sea tan mala, aunque tengo que decirles que yo recé lo mismo cuando entró Manuel Andrés, recé lo mismo cuando entró Peña Nieto, recé lo mismo cuando entró Calderón, recé lo mismo cuando entró Fox. Bueno, llevo rezando lo mismo desde hace no sé cuántos sexenios y no se me da. Pero a lo mejor esta vez si rezamos todos juntos, sí se nos da. Segundo, deseemos que por lo menos las pocas libertades que tenemos y los pocos derechos personales, porque derechos humanos no, llamémosle derechos personales de los ciudadanos, algunos se preserven, se conserven, a lo mejor hasta se engrandezcan. Tercero, yo los invito a todos, es una invitación realmente, podría ser una invitación fútil e inútil, pero los invito a asociarse realmente, a participar de alguna organización ciudadana para que juntos podamos organizar lo que haya que organizar. Búsqueda de muertos. ¿A quién le importa a partir de ahorita y hasta septiembre y octubre cuántos muertos más va a haber cada día? Yo creo que a nadie, ya no hace ninguna diferencia. Pues hoy se murieron, hoy mataron a 80 personas más. Va, como dijo aquel, no hay más violencia, solo hay más asesinatos. Ok, entonces si no tenemos de qué agarrarnos más que de nosotros mismos, pues tomémonos de las manos y ojalá nos podamos organizar ciudadanamente para combatir este gobierno que se va sin freno de ninguna índole. Y ojalá en la oposición se encuentren las voces que estén lo suficientemente maduras para reconocer los errores del pasado, para pedir perdón, para hacer enmiendas y para de alguna manera pasar o tratar de pasar leyes que pongan algún candado a la impunidad, que nos permitan que se acabe la impunidad de los políticos para que pueda progresar el país. Ojalá todos mis ojalás se cumplan y ojalá ninguna de mis hipótesis sea realidad. En fin, este fue un capítulo más de Polémica y Café. Espero estar con ustedes nuevamente la próxima semana ah, y de un humor más positivo el que tenemos hoy. Muchas gracias.